Buenos días, nosotros somos el equipo número 9 y vamos a estar hablando sobre el capítulo 19, dividendos y otras retribuciones. El equipo está integrado por Nidia Méndez, Alison Moraita y su servidora María José Mont. Ok, como les mencionaba, será sobre dividendos y otras retribuciones. Pero vamos a hablar sobre los diferentes tipos de dividendos. Dividendo se refiere por lo general a una distribución en efectivo de las utilidades. Si se hace una distribución a partir de fuentes distintas de las utilidades retenidas actuales o acumuladas, se usa distribución en vez de dividendos. Pero es aceptable referirse a una distribución de las utilidades como un dividendo y a una distribución del capital como un dividendo de liquidación. Ahora bien, el tipo más común de dividendo es el efectivo, que regularmente son 4 veces al año. Pagarían un dividendo regular en efectivo y un dividendo adicional en efectivo. El pago de un dividendo en efectivo reduce el efectivo de la corporación y las utilidades retenidas, excepto en el caso de un dividendo de liquidación, donde se puede reducir el capital pagado. El otro es el dividendo de acciones, que se paga con acciones. Pero pues no es verdadero dividendo porque ningún efectivo sale de la compañía. Incrementa el número de acciones en circulación y reduce el valor de cada acción. El split de acciones incrementa el número de acciones en circulación, ya que cada acción tiene de ahora derecho a un porcentaje más pequeño del flujo efectivo de la empresa, y el precio de las acciones debería disminuir. Y por otro lado tenemos la recompra de acciones. Como una empresa puede usar su efectivo para pagar dividendos, también puede usarlo para recomprar las acciones, y se mantienen en poder de la corporación y se contabilizan como acciones de tesorería. Ahora el método estándar de pago de dividendos en efectivo. La decisión de pagar un dividendo está en las manos del Consejo de Administración de la empresa. Un dividendo es susceptible de distribuirse entre los accionistas registrados en una fecha específica. Cuando se declara un dividendo se convierte en un pasivo para la compañía, el cual no puede ser rescindido fácilmente. El monto de los dividendos se expresa como dólares por acción, como un porcentaje del precio de mercado o como un porcentaje de las utilidades por acción. La mecánica de un pago de dividendos se puede ilustrar, como en esta figura, en las cuales tiene una cronología de fecha de declaración, fecha de exdividendo, fecha de registro y fecha de pago. Tenemos que en la fecha de declaración, el 15 de enero, el Consejo de Administración aprueba una resolución para pagar un dividendo de $1 por acción. El 16 de febrero a todos los accionistas registrados al 30 de enero. Fecha de registro sería al 30 de enero. La fecha de exdividendo. El procedimiento para la fecha de registro sería injusto si las casas de corretaje eficientes podrían notificar a la corporación el 30 de enero una transacción que hubiera ocurrido el 29 de enero. Mientras que la misma transacción podría no llegar a la corporación sino hasta el 12 de febrero si fuera ejecutada por una casa de corretaje menos eficiente. Para eliminar ese problema, todas las casas de corretaje facilitan a los accionistas para que reciban el dividendo si compraron la acción 3 días hábiles antes de la fecha de registro. El segundo día antes de la fecha de registro, que es el miércoles 28 de enero, en nuestro ejemplo, recibe el nombre de fecha de exdividendo. Antes de esta fecha se dice que la acción se está negociando con dividendo. Fecha de pago. Los cheques de dividendo se envían por correo a los accionistas el 16 de febrero. Por supuesto, la fecha de exdividendo es importante porque un individuo compre el valor antes de dicho término recibirá el dividendo actual, mientras que otro individuo que compre el valor en esta fecha o después de ella no recibirá el dividendo. Si es antes de la fecha de exdividendo, la fórmula es precio es igual a signo de pesos, entre paréntesis P más 1, o precio es igual a signo de pesos y P. El monto de la disminución de precio puede depender de las tasas fiscales. Por ejemplo, considere el caso sin impuestos sobre ganancias de capital. El día antes de que una acción se considere exdividendo, un comprador debe decidir ya sea comprar la acción de inmediato y pagar impuestos sobre el próximo dividendo, o comprar la acción mañana perdiendo con ello el dividendo. Si todos los inversionistas se encuentran en la categoría fiscal del 15%,
y el dividendo trimestral es de $1, el precio de la acción debe disminuir en $0.85 en la fecha del exdividendo. Es decir, si el precio de la acción disminuye en esta cantidad en la fecha de exdividendo, los compradores recibirán del precio el mismo rendimiento con cualquier estrategia. Ahora, la política actual, los dividendos se establecen como iguales al flujo de efectivo. Supongamos que los dividendos DIP de cada fecha se establecen como iguales al flujo de efectivo de $10,000. El valor de la empresa se puede calcular descontando estos dividendos, como B0 es igual a dividendo 0 más dividendo 1 entre 1 más RS, donde dividendo 0 y dividendo 1 son los flujos de efectivo pagados en dividendos y RS es la tasa de descuento. El primer dividendo no se descuenta porque se pagará de inmediato. Por ejemplo, suponiendo que la tasa de descuento es de 10%, el valor de la empresa sería de 19.090.91 es igual a 10.000 más 10.000 entre 1.1. Y si tienen 1.000 acciones en circulación, el valor de cada una es 19.09, porque es dividido entre 1.000. Para simplificar el ejemplo, suponemos que la fecha del exdividendo es la misma que la del pago. Después de que se paga el dividendo inminentemente, el precio de la acción disminuirá de inmediato a 9.09, o sea, 19.09 menos 10. Ahora, la otra alternativa es que el dividendo inicial es mayor que el flujo de efectivo. Otra política es que la empresa pague un dividendo de $11 por acción de inmediato, lo cual es desde luego un pago total de dividendos de $11,000, ya que el flujo de efectivo disponible es solo de $10,000. Los $1,000 adicionales se deben obtener de alguna forma a partir de un pequeño número de alternativas. Tal vez lo más sencillo sería emitir $1,000 de bonos o acciones ahora, en la fecha 0. Suponga que se emiten acciones y que los nuevos accionistas desearán una cantidad de efectivo suficiente en la fecha 1, de tal modo que pudieran ganar el rendimiento requerido del 10% en su fecha de inversión. Los nuevos accionistas exigirán $1,100 del flujo efectivo de la fecha 1, dejando solo $8,900 a los accionistas anteriores. Los dividendos para los accionistas anteriores serían estos. Los agregados para los accionistas en la fecha 0 serían de 11,000 y la fecha 1, 8,900, mientras que los dividendos por acción en la fecha 0 sería de 11 y la fecha 1 de 8.90. Entonces el valor presente de los dividendos por acción es 19.09 igual a 11 más la división de 8.90 entre 1.1. Con frecuencia a los estudiantes les parece muy aleccionador determinar el precio al que se emite la nueva acción, ya que los nuevos accionistas no tienen derecho al dividendo inmediato y pagarían 8.09 entre 1.1 por acción. Por lo tanto, se emiten 123.61 acciones nuevas, o sea, 1,000 entre 8.09. Los dividendos caseros. Para ilustrar la diferencia de los inversionistas hacia la política de dividendos, en nuestro ejemplo usamos ecuaciones de valor presente. Una explicación alternativa y tal vez más atractiva desde el punto de vista intuitivo evita los cálculos matemáticos de los flujos efectivos descontados. Suponga que un inversionista X prefiere dividendos por acción de $10,000, tanto en la fecha 0 como en la fecha 1. Entonces, recibirá su flujo de efectivo deseado de 11 menos 1 es igual a 10 en la fecha 0 y 8.90 en la fecha 1, más 1.10. En contraposición, imagine que el inversionista Z prefiere $11 de flujo efectivo en la fecha 0 y 8.90 dólares de flujo efectivo en la fecha 1. Puede liquidar acciones en la fecha 0 para recibir el monto deseado de flujo efectivo, es decir, si vende acciones o fracciones de acciones en la fecha 0 obteniendo un valor total de $1, su flujo de efectivo en la fecha 0 se convierte en 10 más 1.
ya que una venta de acciones de $1 en la fecha 0 reducirá sus dividendos en $1.10 en la fecha 1 y su flujo neto efectivo en la fecha 1 sería de 10 menos 1.10 es igual a 8.90 y se obtienen los dividendos caseros. Los flujos efectivos de la empresa de $10 por acción, tanto en la fecha 0 como en la 1, están representados por el punto A. Este punto también representa el pago inicial de dividendos. No obstante, como lo acabamos de ver, la compañía podría alternativamente pagar $11 por acción en la fecha 0 y $8.90 por acciones en la fecha 1, una estrategia representada por el punto B. De manera similar, mediante la emisión de nuevas acciones o la recompra de acciones existentes, la empresa podría lograr un pago de dividendos representado por cualquier punto sobre la línea diagonal. El párrafo anterior describe las alternativas disponibles para los administradores de la empresa. La misma línea diagonal también representa las alternativas disponibles para el accionista. Por ejemplo, si el accionista recibe una distribución de dividendos por acción de $11.90, podrá reinvertir algunos de los dividendos para desplazarse hacia arriba o abajo. Las implicaciones de la gráfica se pueden resumir en que al variar la política de dividendos, los administradores pueden lograr cualquier pago de dividendos a lo largo de la línea diagonal y, ya sea al reinvertir los dividendos existidos en la fecha 0 o al vender las acciones en esta fecha, un inversionista individual puede lograr cualquier pago neto de dividendos en efectivo sobre la línea diagonal. De este modo, ya que la corporación y el inversionista individual se pueden expresar solo a lo largo de la línea diagonal, la política de dividendos es irrelevante. Los cambios que hagan los administradores en la política de dividendos pueden ser hechos por un individuo que, ya sea al invertir los dividendos o vender acciones, se puede expresar en el punto deseado sobre la línea diagonal. Ahora se tienen dos afirmaciones: que los dividendos son relevantes y que la política de dividendos es irrelevante. La primera afirmación se deriva del sentido común. Como es claro, los inversionistas prefieren dividendos más altos en lugar de dividendos más bajos en cualquier fecha individual si el nivel de dividendo se mantiene constante en cualquier otra fecha. Si se aumenta el dividendo por acción en una fecha determinada mientras que se mantiene constante el dividendo por acción en cualquier otra fecha, el precio de la acción aumentará. Este acto se puede lograr por medio de decisiones administrativas que mejoren la productividad, aumenten los ahorros en impuestos o refuercen el marketing. La segunda afirmación es comprensible una vez que nos percatamos de que la política de dividendos no puede aumentar el dividendo por acción en una fecha, a la vez que mantiene constante el dividendo por acción en todas las demás fechas. Más bien, la política de dividendos establece meramente la interrelación entre los dividendos en una fecha y los dividendos en otra. Y el no hacer las cosas así reduciría el valor de la compañía, por lo que las empresas nunca deben de valorar un proyecto con un valor presente neto positivo para incrementar un dividendo o para pagar un dividendo por primera vez. Recompra de acciones. Se logran en tres formas. Primera está la del mercado, las compras de mercado abierto. Las compañías pueden solo comprar sus propias acciones, del mismo modo que cualquier persona compraría acciones de una empresa en particular. La empresa no se revela como el comprador y el vendedor no sabe si las acciones se volvieron a vender a la compañía o simplemente a otro inversionista. La oferta directa: la empresa anuncia a todos sus accionistas que está dispuesta a comprar un número fijo de acciones a un precio específico. Y un método relacionado con una oferta directa es la subasta holandesa. En este caso, la empresa no establece un precio fijo para las acciones que se venderán, en cambio la empresa realiza una subasta en la que puja por las acciones y anuncia el número de acciones que está dispuesta a recomprar a diversos precios y los accionistas indican cuántas acciones están dispuestos a vender a los diferentes precios. Y tenemos la recompra objetivo. Las compañías realizan recompras objetivos de acciones por diversas razones. Un solo accionista de gran tamaño puede ser comprado a un precio más bajo que el de una oferta directa. En una recompra objetivo, los honorarios legales también pueden ser más bajos que los de una recompra típica. Ahora los dividendos frente a recompras de acciones, consideraciones del mundo real. Tenemos que hay 5 razones comunes: la flexibilidad, la remuneración ejecutiva, la compensación de la dilución, la subvaluación y los impuestos. La flexibilidad: las empresas suelen ver a los dividendos como un compromiso para con sus accionistas y son del todo renuentes a reducir el dividendo existente. La compañía con un incremento permanente de los flujos de efectivo quizá acreciente su dividendo. La remuneración ejecutiva: los ejecutivos reciben frecuentemente opciones de compra de acciones como parte de su remuneración general. Las opciones sobre acciones existentes siempre tendrán un valor mayor cuando la empresa opte por recomprar acciones en lugar de pagar un dividendo, porque el precio de las acciones será mayor después de una recompra que después de un dividendo.
La compensación de la dilución es que en el ejercicio de las opciones sobre acciones se incrementa el número de acciones en circulación. El ejercicio de las opciones causa una dilución de acciones. Las empresas recompran acciones para comprender esta dilución. Y la subvaluación, que muchas compañías recompran sus acciones porque consideran que una recompra es su mejor inversión. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando los administradores consideran que el precio de las acciones está temporalmente deprimido. Y los impuestos, ya que los impuestos tanto para los dividendos como para recompras de acciones se tratan a profundidad y proporcionan una ventaja fiscal sobre todo los dividendos. Por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Telephonics Industries con un excedente efectivo de $300,000 y considera un pago inmediato de este monto como un dividendo adicional. La empresa ha pronosticado que después del dividendo las utilidades serán de $450,000 anuales, ya que la relación precios es 6 para compañías comparables. Las acciones de la empresa se deben vender en 27, es igual a 4.50 por 6, después de que se pague el dividendo. Por otra parte, la empresa podría usar el excedente efectivo para recomprar algunas de sus propias acciones. Imagina que se hace una oferta directa de $30 por acción, así se recompran 10,000 acciones de tal modo que el número total de acciones restantes sea de 90,000. Con un menor número de acciones en circulación, las utilidades por acción aumentarán a 5, o sea, 450,000 entre 90,000. Y la razón precio utilidades permanece en 6 porque tanto el riesgo de negocio como el riesgo financiero de la empresa son los mismos, tanto en el caso de la recompra como en el del dividendo. Por lo tanto, el precio de una acción después de la recompra es de 30. Estos resultados se presentan en la mitad inferior de la tabla que se muestra. Si las comisiones, impuestos y otras imperfecciones se omiten en nuestro ejemplo, los accionistas indiferentes entre un dividendo y una recompra de acciones. Con dividendos, cada accionista tiene una acción con valor de $27 y recibe $3 en dividendo, de tal modo que es de $30. Esta cifra es la misma que el monto recibido por los accionistas vendedores y el valor de la acción para los accionistas restantes en el caso de la recompra. Y eso sería todo de mi parte. Les dejo con mi compañera Nidia, que les hablará sobre los impuestos personales, dividendos y recompra de acciones. Bueno, ahora pues yo les voy a hablar sobre los impuestos personales, dividendos y recompras de acciones. Las empresas en efectivo suficiente para pagar un dividendo. Nos dice que pues es más sencillo empezar con una empresa sin efectivo que es propiedad de un solo empresario. Si este negocio decide pagar un dividendo de $100, debe tener capital. La firma podría elegir entre pues un número de diferentes emisiones de acciones y bonos para pagar el dividendo. Pues, sin embargo, para simplificar, pues suponemos que el empresario pues aporta efectivo a la compañía mediante la emisión de acción para él mismo. Esa transacción que se presenta en forma de diagrama en el lado izquierdo de la figura 19.6 sería un evidente lavado en un mundo sin impuestos. A la empresa van $100 de efectivo cuando se emiten acciones y se pagan inmediatamente como un dividendo, pues por lo tanto el empresario no se ve ni beneficiado ni perjudicado cuando se paga el dividendo, un resultado que concuerda pues con Miller Modigliani. Ahora pues supongamos ahora que los dividendos se graban a la tasa tributaria pues personal del propietario de un 15%. La empresa aún recibe pues los $100 en el momento de la emisión de acciones. No obstante, pues el empresario no guarda la totalidad de los $100 de dividendos. En lugar de ello, pues el pago de dividendos está grabado, lo cual pues implica que el propietario recibe solo $85 como neto después de impuestos. Por lo tanto, el empresario pues pierde $15. Aunque por supuesto el ejemplo pues es inventado, ¿no? Y poco realista. Se puede alcanzar resultados similares en situaciones más verosímiles. En consecuencia, los economistas financieros pues argumentan por lo común que en un mundo de impuestos personales las empresas no deben emitir acciones para pagar
dividendos. Ahora, las empresas con una cantidad suficiente de efectivo para pagar un dividendo. El análisis anterior propuso que, pues, en un mundo con impuestos personales, una empresa no debería emitir acciones para pagar un dividendo. Pero ¿implica la desventaja fiscal de los dividendos la política más severa de nunca, bajo ninguna circunstancia, para pagar dividendos en un mundo con impuestos personales? A continuación, pues vamos a argumentar que esta prescripción no necesariamente se aplica pues a las empresas con excedentes de efectivo. Para ver esto, imaginemos pues que una compañía con $1 millón en excedente de efectivo, después de seleccionar todos los proyectos del valor presente neto positivo y determinar pues un nivel prudente de saldo de efectivo, las empresas pues podrían considerar las siguientes alternativas para un dividendo. Tenemos primero pues la selección de proyectos adicionales de presupuesto de capital, ya que pues la empresa ha tomado todos los proyectos disponibles con BPN positivo. Pues debe invertir sus excedentes de efectivo en proyectos de BPN negativo. Pues tenemos adquirir otras compañías. Para evitar el pago pues de dividendos, una empresa podría usar los excedentes de efectivo para adquirir otras empresas. Esa estrategia pues tiene la ventaja de pues adquirir activos rentables. Pues sin embargo, con frecuencia una firma incurre en fuertes costos cuando pues se compromete con un programa de adquisición. Además, de manera variable, las adquisiciones se hacen por arriba del precio de mercado. Está también la compra de activos financieros. La estrategia de compra de activos financieros, en lugar de un pago de dividendos, se puede ilustrar. Se puede ilustrar pues que en el caso pues de una compañía con excedentes de efectivo, la decisión de pago de dividendos dependerá de las tasas de impuestos personales y corporativos. Luego tenemos la recompra de acciones. Pues en un mundo sin impuestos y sin costos de transacción, los inversionistas pues son indiferentes entre la recompra de acciones y los dividendos. No obstante, pues de conformidad con las leyes fiscales actuales, de ordinario los accionistas pues prefieren una recompra de acciones a un dividendo. Factores del mundo real que favorecen una política de dividendos alta, ¿no? En esta sección pues vamos a considerar algunas razones por las que pues una empresa podría pagarle a sus accionistas altos dividendos, aún pues en presencia de impuestos personales sobre estos dividendos. Tenemos los deseos de ingresos actuales, que pues se ha dicho que muchos individuos pues desean un ingreso actual, ¿no? El ejemplo clásico pues es el grupo de jubilados y otros individuos que viven de un ingreso pues fijo. Este argumento pues afirma además que estos individuos harían subir el precio de las acciones pues en caso de que los dividendos aumentaran, y harían disminuir dicho precio en caso de que pues los dividendos se redujeran. Están también las finanzas conductuales, pues los inversionistas también pues deben de tratar con el autocontrol. Suponga que una persona jubilada, ¿no?, desea consumir $20,000 al año de sus ahorros, además del seguro social y su pensión. Por otra parte, pues podría comprar con un rendimiento por dividendos lo suficiente alto para pues generar $20,000 en dividendos. Por otra parte, pues podría colocar sus ahorros en acciones sin dividendos y vender $20,000 cada año para cubrir el consumo. Aunque estos dos métodos pues parecen financieramente equivalentes, el segundo pues puede cumplir mucho más libertad.
Si la falta de control se apodera de la persona, podría pues vender demasiado, dejando poco para sus años posteriores. O tal vez mejor podría pues atajar esta posibilidad al invertir en acciones pues con pagos de dividendo y la firme regla persona de nunca echar mano del principal. Los costos de agencia. Estos costos de agencia pues surgen de los conflictos entre accionistas, tenedores de bonos y administradores en una empresa. Los tenedores de bonos pues estos prefieren que la empresa pues mantenga efectivo para asegurar el pago de sus deudas, mientras que los accionistas desean pues obtener ese dinero a través de dividendos. Los administradores, pues en representación de los accionistas, pueden distribuir los dividendos para transferir riqueza de los tenedores de bonos a los accionistas. Además, pues los dividendos o las recompras de acciones pueden reducir la posibilidad de que los administradores despilfarren recursos. Por tanto, los costos de agencia pues motivan a las empresas a distribuir efecto en lugar de acumulado. Perdón, es distribuir efectivo en lugar de acumulado. El contenido informativo y la emisión de señales de los dividendos. Pues el contenido informativo de los dividendos, pues se refiere al impacto que tienen los anuncios de dividendos en el precio de las acciones. En general, pues el precio de las acciones tiende pues a subir cuando se anuncian aumentos en dividendos y a bajar cuando se reducen. Esto pues se debe a que un incremento en dividendos se interpreta como como una señal de que la empresa espera mayores utilidades y flujos de efectivos futuros. Por lo tanto, el mercado pues responde positivamente. Por otro lado, las emisiones de señales pues ocurre cuando los administradores pues utilizan los dividendos para influir en la percepción del mercado. Pueden incrementar dividendos para hacer creer que los flujos de efectivos serán mayores, impulsando el precio de las acciones. Pues sin embargo, este aumento tiene límites, ya que si el mercado descubre que los flujos de efectivo no han crecido y que la empresa ha sacrificado inversiones rentables para aumentar dividendos, el precio de las acciones podría bajar. El efecto clientela, una solución a los factores del mundo real. Pues, sin embargo, una idea en particular conocida como efecto clientela, pues implica que es probable que los dos conjuntos de factores se cancelen entre sí después de todo. Para entender esta idea, pues separemos a los inversionistas situados en altas categorías fiscales de aquellos que pues están en bajas categorías fiscales. Los individuos ubicados en altas categorías fiscales podrían preferir la ausencia de dividendos o dividendos bajos. Los inversionistas que se encuentran pues en categorías fiscales bajas por lo general se clasifican en tres categorías. El primero pues hay inversionistas individuales en categorías bajas. Es probable que prefieran algunos dividendos si desean un ingreso actual. Segundo, los fondos de pensiones pues no pagan impuestos sobre dividendos, tampoco sobre ganancias de capital, ya que no se enfrentan a consecuencias fiscales. Los fondos de pensiones pues también preferirán dividendos si tienen una preferencia por el ingreso actual. Por último, pues las corporaciones pueden excluir por lo menos 70% de sus ingresos por dividendos, pero pues no pueden excluir ninguna de sus ganancias de capital. Por lo tanto, es probable que las corporaciones pues opten por acciones con altos dividendos, aún sin una preferencia por el ingreso actual. ¿Qué es lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de la política de dividendos? Los dividendos corporativos son sustanciales, ¿no? Al principio, pues, señalamos que pues, los dividendos tienen una pues, desventaja fiscal frente a las ganancias de
de capital porque pues los dividendos se graban cuando se pagan, mientras que los impuestos sobre las ganancias de capital se difieren hasta la venta. Pues sin embargo, pues en la economía de Estados Unidos los dividendos son sustanciales. Eh, por ejemplo, pues considere la figura 19.8 que pues muestra la razón del total de dividendos al total de utilidades de todas las empresas estadounidenses de 1959 hasta el 2006. La razón fue de casi 64% en 2006, cuando el ingreso pues neto de las empresas estadounidenses ascendió aproximadamente a 1.1 billones de dólares y los dividendos fueron alrededor de 700.000 millones de dólares. Podríamos pues argumentar que el gravamen que los dividendos es en realidad mínimo, tal vez porque pues estas se pagan sobre todo a individuos que se encuentran en bajas categorías fiscales o porque instituciones como los fondos de pensiones que no pagan impuestos son los receptores primarios. Bueno, y ahora pues les voy a dejar con mi compañera. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre un menor número de compañías pagan dividendos. Aunque los dividendos sean sustanciales, según Family French, señalan que el porcentaje de compañías que pagan dividendos ha disminuido en las últimas décadas. Estos argumentan que sobre todo la disminución fue causada por una explosión de pequeñas empresas y hoy pues son más que nada improductivas, lo que ha inscrito en fechas recientes lo que son en varias bolsas de valores. En su mayor parte, en general, las empresas de este tipo pues suelen no pagar lo que son los dividendos. En esta gráfica que tenemos en pantalla, podemos observar que se muestra la proporción que pagan lo que son los dividendos entre empresas industriales de lo que es Estados Unidos. Y se puede observar que se ha disminuido realmente desde 1984 hasta el 2002. Esta figura fue presentada en un artículo donde muestra también lo que es un incremento sobre la proporción de los pagadores de dividendos de 2002 al 2004. Una explicación a aquello de este suceso, pues es aquella respecto a la reducción de la tasa máxima de impuestos sobre los dividendos del 15%. Legalmente fue aprobada en mayo del 2003. Sin embargo, esto no quita como tal importancia al efecto de la producción fiscal. Y respecto a esto, indica también, pues, por otros distintos factores que ha llevado a esta disminución. Y respecto a otros relacionados con la disminución, el resurgimiento de los pagadores de dividendos se ha observado solamente en un periodo de 2 años, lo que es el 2002 al 2004, que tuvo un ligero incremento. Y tal vez esta tendencia sea solamente por algunas probabilidades estadísticas. Esta gráfica que tenemos en pantalla no solamente implica que los dividendos de todas las empresas hayan declinado desde 1984 hasta el 2002, sino que también se puede señalar que mientras que las firmas pequeñas han reducido los dividendos, por otra parte están lo que son las compañías más grandes y estas han aumentado de manera sustancial sus dividendos durante las décadas recientes. Este incremento ha creado lo que es una concentración en lo que son los dividendos de las primeras 25 compañías que pagan lo que son los dividendos y que representan más o menos el 50% del total de los dividendos pagados en Estados Unidos en relación al 2002. Se puede hacer una mención que las empresas industriales muestran una estructura de dos niveles, en la que el número pequeño de compañías con utilidades muy altas genera de manera colectiva la mayoría de las utilidades y domina las ofertas de dividendos, mientras que la vasta mayoría de empresas tiene, el mejor de los casos, un efecto colectivo modesto sobre el total de las utilidades y los dividendos. Bueno, ahora tenemos lo que son las corporaciones que uniforman lo que son los dividendos. En 1956 se hicieron dos observaciones acerca de esta importancia sobre la política de dividendos.
En primer lugar, tenemos que las compañías del mundo real típicamente establecen lo que son las relaciones a largo plazo de dividendos respecto a lo que son las utilidades fijadas como meta. Es probable que las empresas establezcan como meta una razón baja si tienen muchos proyectos con un valor presente neto, que sea relativamente positivo con respecto al flujo de efectivo disponible. Y otra razón muy alta es que si tienen pocos proyectos con un valor presente neto positivo, llega a lo que es el segundo punto, donde hace mención que los administradores saben que quizás solamente una parte de cualquier cambio en las utilidades haya sido permanente. De esta manera, los administradores pues necesitan tiempo para evaluar lo que es la permanencia de cualquier incremento en las utilidades, los cambios en los dividendos y estos llegan a aparecer en distintos periodos con respecto a los cambios de las utilidades. En relación, en conjunto, indica que existen dos parámetros que describen las políticas de dividendos. En primer lugar tenemos la razón de dividendos fijadas como meta y la velocidad de ajuste de los dividendos actuales como meta. Donde tenemos que el cambio de dividendo es igual a lo que es dB1 menos dIB0 igualado a 0 por una multiplicación, donde tenemos que dBi y dBi0 indican lo que son los dividendos del año siguiente y los del dividendo del año actual, mientras que la UPA son las utilidades por acción del año siguiente. Para ejemplificar y que quede un poco más claro la ecuación anterior, tenemos un ejemplo donde respecto a la uniformidad de los dividendos. Supongamos que una empresa tiene una razón de pago de dividendos fijada como meta de 0.30, donde las utilidades por acción pasadas fueron de $10 y de acuerdo con una meta fijada, la empresa pagó dividendos de $3 por acción del año pasado. No obstante, pues las utilidades han saltado hasta los $20 este año, por lo que los administradores no creen que ese incremento sea permanente y no planean aumentar los dividendos hasta los $6. Esto es igualado al punto 30 por los $20 aumentados. En lugar de ello, su coeficiente de velocidad de ajuste, es decir, la S, es de 0.5, lo que implica que ese incremento de dividendos del año pasado con respecto a este año será de $1.5. Es decir, el incremento de dividendos es el producto del coeficiente de la velocidad de ajuste, es decir, el 0.5 multiplicado por la diferencia entre lo que serían los dividendos de ajuste total, lo que podemos observar en pantalla. Y por lo tanto, los dividendos del año pasado pues es igualado al $1.5. Y respecto a esto, pues los dividendos aumentarían en 1.5 y por lo tanto los dividendos de este año serían de 4.5, es decir, los $3 que teníamos más los 1.5. Ahora vamos a suponer que las utilidades permanecen en $20 durante el siguiente año, por lo que el incremento de los dividendos para el siguiente año sería de 0.5 por la diferencia de 6 menos 4.5 que nos da 0.75. En resumen, por el incremento de dividendos de este año al siguiente sería el coeficiente de velocidad de ajuste de 0.5 multiplicado por la diferencia entre que si hubiera sido los dividendos este año siguiente bajo un ajuste total de los $6 y los dividendos de este año, es decir, los 4.5 que habíamos calculado anteriormente. Ya que los dividendos pues en realidad van a estar aumentando en $0.75 y los dividendos del próximo año serían de 5.25, es decir, los $5 serían los 4.5 por 0.75. De esta manera, los dividendos aumentarán lentamente cada año si las utilidades de todos los años fueran permanentes en $20. Sin embargo, los dividendos llegarán hasta $6 solo al infinito. Los pros y contras de los dividendos. Vamos a tener por una parte lo que son los pros. Aquellos tenemos que los dividendos pueden ser atractivos para los inversionistas que deseen flujos de efectivo estables. Sin embargo, esto no quiere decir que no quieran incurrir en costos a transacciones por las ventas periódicas de acciones. Por otra parte, están las finanzas conductuales que argumentan que los inversionistas
con autocontrol limitado pueden satisfacer las necesidades actuales de consumo con acciones de altos dividendos, a la vez que se adhieran a la política de nunca echar mano del principal. Otro punto importante es que los administradores, al proceder a favor de los accionistas, pueden pagar dividendos con la finalidad de alejar el efectivo de los tenedores de bonos. O bien, el Consejo de Administración, al operar en representación de los accionistas, puede usar los dividendos para reducir el efectivo disponible para el despilfarro de los administradores. Y por último, tenemos que los administradores pueden incrementar los dividendos para emitir una señal de su optimismo con respecto al flujo de efectivo. Ahora está lo que son los contra de los pagos de dividendos. Estos son menores. Menciona que los dividendos se graban como ingreso ordinario. Por otra parte, los dividendos pueden reducir las fuentes internas de financiamiento. Es decir, estas mismas pueden obligar a las empresas a abandonar los proyectos con un valor presente neto positivo o bien a depender de costos de financiamiento externo de capital accionario. Por último, una vez que se hayan establecido las reducciones de dividendos, son difíciles de llevar a cabo sin afectar negativamente el precio de las acciones de la misma empresa. Algunas pruebas de encuesta acerca de los dividendos. Se han realizado estudios recientemente y que consultan a un amplio número de ejecutivos financieros en relación con la política de dividendos. Y una de estas preguntas que se les han hecho a estos ejecutivos es acerca sobre cómo describen estas afirmaciones de los factores que afectan las decisiones de dividendos de la compañía, lo que lleva a los resultados que tenemos en pantalla. Como muestra de esto, los administradores financieros no se sienten inclinados a reducir lo que son los dividendos. Además, están muy conscientes de que sus dividendos anteriores y los que desean mantener un dividendo relativamente uniforme llega a un contraste de que el costo de capital externo y el deseo de atraer inversionistas que deseen más que nada a aquellos que tengan deberes financieros son menos importantes. Y podemos observar que el porcentaje mayor de esta tabla es respecto a la declaración de la política, donde se trata de evitar las reducciones de dividendos por acción, mientras que la menor es aquella que menciona que se pagan dividendos para atraer a inversionistas sujetos a las restricciones de inversión de personas prudentes. Por otra parte, de esta misma encuesta se ha extraído algunas otras preguntas respecto a sus respuestas. De esta deriva sobre qué importancia tienen los siguientes factores en la decisión de dividendos de su empresa, donde se consideraron el mantenimiento de congruencia, la estabilidad de las utilidades futuras, el cambio sostenible, la situación de atraer más inversionistas institucionales, la disponibilidad de buenas oportunidades, atraer inversionistas al menudeo, los impuestos personales que pagan nuestras acciones y costos de colocación de la emisión de nuevas. Como era de esperarse, pues las respuestas que tenemos ahorita en pantalla muestran una explicación acerca de por qué se le da prioridad más alta al mantener una política de dividendos congruentes. Estos conceptos también concuerdan con el análisis anterior, donde los administradores financieros están muy interesados en la estabilidad de las utilidades y los niveles futuros de las utilidades al tomar las decisiones de dividendos y considerar la disponibilidad de buenas oportunidades de inversión. Quienes contestaron estas encuestas también consideraron otros aspectos, como el hecho de atraer inversionistas tanto institucionales como individuales, es decir, el menudeo, que realmente son como tal relativamente importantes. Otros aspectos que también tienen un porcentaje alto es que el mantenimiento de congruencia con la política e historia de dividendos es importante. En contraste con estas encuestas, se presenta acerca de unas situaciones respecto a los impuestos y los costos de lanzamiento, así como también los administradores financieros que de esta encuesta presentada, que no pensaron que los impuestos personales pagados por los accionistas sobre los dividendos sean como tal importante. Y por lo tanto, pues todavía existe un número menor que considera que los costos de colocación de emisiones no sean como tal relevantes. En síntesis, tenemos que existen distintas observaciones acerca de estos aspectos, en los que se pueden resumir en 6 situaciones.
Tenemos, en primer lugar, que el total de los dividendos y las recompras de acciones son muy cuantiosos y se han incrementado constantemente en términos nominales y reales con el paso de los años. Los dividendos en efectivo y las recompras se concentran sobre todo en un número más o menos pequeño en empresas grandes y maduras. Por otra parte, los administradores se muestran muy renuentes a reducir los dividendos y normalmente te lo hacen solamente por problemas específicos de la misma compañía. Los administradores uniforman los dividendos, así como también pues los acrecientan poco a poco a medida que aumentan las utilidades. Los precios de las acciones relacionan ante cambios imprevistos de los dividendos. Y por último, la magnitud de las recompras de acciones tienden a variar con las utilidades transitorias. El reto aquí pues radica más que nada en acomodar estas 6 piezas que sean más que nada razonables y coherentes. Por ejemplo, respecto a los pagos en general, esto se refiere a que existe una combinación de recompras entre las acciones y pagos de dividendos en efectivo. Y una sencilla teoría es acerca del ciclo de la vida ajusta entre los puntos respecto al total de los dividendos y el dividendo en efectivo. Por lo que las ideas fundamentales en esos aspectos llegan a ser fundamentalmente evidentes. Primero tenemos que las empresas relativamente jóvenes con menos efectivo disponible en general pues no deben de hacer distribuciones en efectivo, por lo que necesitan el dinero para financiar proyectos con valor presente neto positivo, así como también pues costos de colocación de una emisión de acciones, y esto puede desalentar la opción de recaudar lo que es el capital externo. No obstante, respecto a esto, a medida que la empresa sobrevive y madura, también empieza a generar flujos de efectivo libre. Y esto pues llega a considerar lo que es el flujo de efectivo libre y provocar problemas de agencias si no se distribuye correctamente. En este caso, los administradores podrían sentirse tentados a crear lo que es un imperio o ganar o gastar el efectivo excedente de otras maneras que no sea como tal conveniente a lo que son los intereses de los accionistas y de la empresa. Y esto pues puede dar como consecuencia a las empresas que se vean sometidas a presiones de los accionistas para hacer distribuciones en vez de atesorar lo que es el dinero. Además, pues la concordancia con lo que observamos, se espera que las compañías de mayor tamaño tienen una rentabilidad como tal y puedan realizar distribuciones importantes. Así, de esta manera, pues lo que es la teoría del ciclo de la vida podría indicar que las empresas que equilibran los costos de agencia y que implican retener excedentes de efectivo con los costos podrían tener lo que es un potencial financiamiento del capital externo en el futuro. De esta manera, pues la firma debe empezar a realizar distribuciones cuando genera suficiente flujo de efectivo interno para financiar sus necesidades de inversión en el presente y en el futuro también. Por otra parte, lo que es el argumento fiscal a favor de las recompras es de manera clara y contundente. De esta manera, pues las recompras son una opción mucho más flexible en caso de que los administradores pues valoren mucho lo que es la flexibilidad financiera. Por otra parte, cada administrador se debe plantear una pregunta. ¿Qué puede lograr un dividendo en efectivo que una recompra de acciones no pueda conseguir? La respuesta realmente es como tal sencilla y se refiere más que nada a que cuando una empresa se compromete a pagar un dividendo en efectivo hoy o en el futuro, envía lo que es una doble señal a lo que son los mercados. De esta manera, una señal sería la que la empresa prevé que será rentablemente y tendría la capacidad para efectuar los pagos de manera interrumpida. De esta manera, pues hay que tener muy en cuenta que la compañía no puede beneficiarse y tratar de engañar a lo que son los mercados y por consecuencia podría ser castigada a un largo plazo y no podría realizar lo que son los pagos de los dividendos. Dentro de estos aspectos, la empresa pues no es como tal obligada a girar los cheques y enviarlos por correo como suele ser. Dentro de esto pues tenemos características de una política de pago sensata. Tenemos que a la larga pues pagar todos los flujos efectivos debe ser de manera libre. También evitar reducir lo que son los proyectos con valor presente neto positivo para pagar los dividendos o recompra de acciones.
no iniciar los dividendos hasta que la empresa genere considerable flujo de efectivo libre, o bien establecer los dividendos regular actual de modo que concuerde con la meta de la razón de pagos a largo plazo. Por otra parte, está el determinar los niveles de dividendos en un nivel bastante bajo para evitar en el futuro la necesidad de obtener financiamiento externo costoso. Y por último, usar las recompras para distribuir los incrementos temporales del flujo de efectivo. Dentro de esto, vamos a suponer que los administradores que cuenten con información privilegiada están en una menor posición que los accionistas para juzgar si el precio de los accionistas es demasiado alto o bien demasiado bajo. Teniendo en cuenta que realmente esta idea no es como para generar conflicto con la eficiencia del mercado, sino más bien es como un compromiso de recompra fija que obliga a las empresas a adquirir de nuevo acciones incluso en circunstancias en que las acciones están sobrevaluadas. En otras palabras, pues esta obliga que la administración a realizar lo que son las inversiones con un valor presente neto positivo, digo negativo. Se necesita investigar más que nada a fondo la pregunta sobre lo que es mejor, es decir, por una parte está el pago de los dividendos en efectivo y por otra está la recompra de las acciones. Pero realmente no hay como tal el hecho de privilegiar el crecimiento continuo de las recompras en relación con los dividendos, sino bien los pagos totales de los dividendos corporativos llegan a tener una relativa estabilidad a través del tiempo y presentar aumentos como el 20% de las utilidades. Por último, uno de los aspectos del conjunto total de dividendos en efectivo realmente no llega a ser tan notorio como lo que es el estado regulatorio de las recompras de las acciones en un poco proceso. Lo que esto llega a ser realmente considerable a un grado de desincentivización, por lo que después de muchos años de debate se crea lo que es un conjunto de normas claras para que todas las empresas den como resultado lo que son las recompras y sean más atractivas para el mercado. Los dividendos en acciones y splits de acciones. Otro tipo de dividendos es el que se paga con acciones. Este tipo de dividendos recibe lo que es el nombre de dividendos en acciones. Este como tal no es un dividendo verdadero porque pues no se paga en efectivo. El efecto de esto es que un dividendo en acciones busca lo que es incrementar el número de acciones que tiene cada propietario, ya que hay más acciones en circulación y cada vez más de estas pues buscan valer menos. Un dividendo en acciones se expresa en lo que es en porcentaje. Por ejemplo, tenemos el dividendo en acciones que puede ser del 20%, lo que significa que el accionista recibe una acción nueva por cada 5 acciones que posee en la actualidad y por ende un incremento del 20%, ya que cada accionista recibe un 20% más de las acciones y el número total de acciones en circulación aumenta en 20%, como lo veremos más adelante. Por otra parte, los split de acciones es similar a lo que es un dividendo en acciones, excepto porque un split se expresa como una razón en lugar de un porcentaje. Cuando se declara lo que es un split de acciones, cada acción se divide para crear acciones adicionales. Por ejemplo, un split de acciones es decir, 3 por 1 y cada acción existente se divide en 3 nuevas acciones. Algunos detalles acerca de los splits de acciones y los dividendos de acciones. Los splits de acciones y los dividendos en acciones tienen esencialmente los mismos efectos sobre las corporaciones y los accionistas. Desde este punto, pues se incrementa lo que es el número de acciones en circulación y reduce el valor por acción. No obstante, pues lo que es el tratamiento contable no es el mismo y depende de dos situaciones. En primer lugar, tenemos que si la distribución es un split de acciones o un dividendo en acciones, mientras que la magnitud del dividendo de acciones se le denomina como dividendo. Los dividendos de acciones que sean entre el 20 al 25% reciben lo que es el nombre de dividendos en acciones pequeñas, por lo que el procedimiento contable para tal dividendo se explicará más adelante.
Un dividendo en acciones mayor entre el 20 al 25% recibe el nombre de dividendos en acciones grandes. Los dividendos en acciones grandes llega a ser no excepcionales. Por ejemplo, en abril de 2005, un proveedor de seguros médicos y un productor de espejos de retrovisores para automóviles anunciaron ambos que tienen un dividendo en acciones del 100%, excepto por algunas diferencias contables relativamente menores que tienen un menor efecto de un split de acciones de 2 por 1. Por ejemplo, tenemos un dividendo en acciones pequeño. Una empresa de consultoría especializada en problemas contables difíciles tiene 10.000 acciones en circulación y cada una de estas las vende a $66. El valor total del mercado de acciones es de 66 por los $10.000, es decir, $660.000. Con un dividendo en acciones del 10%, cada accionista va a recibir una acción adicional por cada 10 acciones de su propiedad y el número total de acciones en circulación después del dividendo, es decir, de $11.000. Antes de dividendos acciones, la proporción del capital contable del balance general se podría ver como tenemos en pantalla. El capital común llegaría a los $10.000, el capital de exceso de $200.000 y las utilidades retenidas de $290.000, dando un capital contable total de $500.000. En este caso, se usa lo que es un procedimiento contable en apariencia arbitrario para ajustar lo que es el balance general después de un dividendo de acciones pequeño, ya que se están emitiendo lo que son 1.000 acciones nuevas y la cuenta de capital común se incrementa en $1.000 más para hacer lo que llega a los $11.000. El precio de mercado de $66 es ahora de $65 más grande que el valor a la par y por lo tanto el excedente de 65 por los $1.000. En este caso, el capital contable total no se ve como tal afectado por los dividendos en acciones porque ningún efectivo ha entrado y tampoco ha salido. Por lo tanto, las utilidades retenidas se reducen en la cantidad total de $66.000, dejando solamente los $224.000. Y en este caso, el efecto neto de las maquinaciones es que las cuentas de capital contable de la empresa se vean como tenemos en pantalla. El capital común sube a los $11.000, el capital en exceso a $265.000, mientras que las utilidades retenidas de los $290.000 bajaron a $224.000, dando un capital contable de $500.000. Otro ejemplo es el split de acciones. Un split de acciones es un concepto similar a lo que son los dividendos en acciones, pero como ya había mencionado, se expresa como una razón. Por ejemplo, un split de 3x2, en este caso cada accionista recibe una acción adicional por cada 2 acciones originalmente mantenidas. Por lo tanto, un split de 3x2 equivale a lo que son los dividendos en acciones del 50%. Una vez más, pues no se va a pagar ningún efectivo y el porcentaje que tiene cada acción de la totalidad de la empresa no se va a ver afectado. El tratamiento contable de un split de acciones es un poco diferente, ya que el dividendo se va como acciones. Supongamos que la empresa decide declarar un split de acciones de 2 por 1. En este caso, el número de acciones en circulación se va a duplicar a $200, a $20, y el valor a la par se dividirá en mitades, es decir, a $0.5 por acción. En este caso, el capital contable después del split se presenta como tenemos en pantalla. El capital común en $0.5 por los $20.000 en circulación, que da $10.000. El capital en exceso, que es de $200.000. Las utilidades retenidas de $290.000, que da un capital contable de $500.000. Se puede observar que en estas categorías que tenemos en pantalla, las cifras aparecen del lado derecho y no se ve como tal afectadas por el split. Y los únicos cambios que se pueden dar es por el par de acción y el número de acciones en circulación. Por último, tenemos el ejemplo de los dividendos en acciones grandes. En este caso, se puede declarar un dividendo en acciones desde al 100%,
y se va a distribuir en $10,000 por acciones nuevas. Por lo tanto, habrían 20,000 acciones nuevas en circulación. A un valor de par cada $1 por lo que son las acciones nuevas. En este caso, la cuenta de capital común aumentaría a $10,000, haciendo un total de $20,000, y la cuenta de utilidades retenidas reduciría a los $10,000, dejando solamente $280,000 como tenemos en pantalla. El capital común sería de $20,000, el capital en exceso de $200,000, las utilidades retenidas de $280,000, dan un capital contable de $500,000. El valor de los splits en acciones y los dividendos en acciones. Las leyes de los splits de las acciones y los dividendos en acciones indican que estas pueden, en primer lugar, no producir ningún efecto en el valor de la empresa. Por otra parte, pues estas pueden incrementar su valor o bien disminuir su valor. Por desgracia, los problemas pues llegan a ser un poco complejos. Pero en este caso tenemos que se pueden ocurrir distintas situaciones. Por ejemplo, un argumento como punto de referencia. Supongamos que se puede argumentar en forma categórica lo que son los dividendos en acciones y los splits de las acciones, y estas no van a cambiar por riqueza de ningún accionista o bien ni la riqueza de la misma empresa como todo uno. En el ejemplo anterior mencionábamos que el capital accionario tenía un valor total del mercado de $660,000 y con el dividendo de acciones el número de acciones aumentaría a $11,000 y así cada acción sería de los $60. En este caso, un accionista, si tuviera los 100 acciones con un valor de $66, cada una de estas pues tendría los 110 acciones con un valor de los $60. En consecuencia, el dividendo en acciones no tendría como tal un efecto económico. Y después del split de acciones existirían lo que son las 20,000 acciones en circulación y por lo tanto cada una de ellas tendría un valor de $33. Es decir, el número de acciones se duplica y este va a reducir lo que es el precio a la mitad. Por otra parte está el rango popular de transacciones. Los partidarios de los dividendos en acciones y los splits de las acciones argumentan con frecuencia que un valor tiene un rango de transacciones adecuado. Cuando el valor tiene un precio por arriba del nivel indicado, muchos inversionistas no tienen los fondos necesarios para comprar unidad común de transacciones a los 100 acciones denominadas como lo que es el lote redondo. Sin embargo, los valores se pueden comprar respecto a la ley de los lotes pequeños o los picos, es decir, estos que sean menores a las 100 acciones o bien las comisiones sean mayores. Por lo tanto, las empresas dividirán las acciones para mantener el precio dentro del rango de las transacciones. Por último, tenemos los splits inversos. Esta es una maniobra financiera que se encuentra con menos frecuencia en estos casos. Por ejemplo, en el 2006, un fabricante de productos médicos llevó a cabo lo que es un split inverso por acciones de 1 por 50. En este caso, la empresa realizó un split inverso de acciones de 5 acciones donde intercambiaba por las existentes acciones nuevas. En este proceso, el valor a la par de la empresa sucedió con lo que son los split de acciones y los dividendos en acciones que se pudieron aumentar con los splits inversos que no tienen como tal un efecto real económico. El split inverso se puede dar como también una recompra de acciones que tendría una significación menor a lo que es en la compañía. Por último, se puede resumir que las empresas con dividendos altos o bajos deben satisfacer la demanda de los inversionistas que prefieren dividendos con ganancias de capital. Y debido a estas, las clientelas no está claro que las empresas puedan crear valor al cambiar sus políticas de dividendos. Muchas gracias.